Grupo Mateo 514 tiene el placer de presentar el audiolibro La vieja casona, The Old House in the City. El libro fue escrito por Agnes Gibberne y publicado en Inglaterra en el año de 1890. Colección Grupo Mateo 514. Salmos 68, 5. La vieja casona, de Agnes Gibberne. Grupo Mateo 514. Este libro está publicado bajo concepto de dominio público y no pretende obtener ingresos por su distribución y difusión. Queremos rescatar libros clásicos con un mensaje cristiano que se encuentran olvidados y o inaccesibles en el lenguaje español. www.mateo514.org. Prólogo. La vieja casona. La vieja casona cuenta la emotiva historia de una familia enfrentando dificultades económicas y espirituales en medio del bullicio urbano. A través de sus luchas se exploran temas como la fe, la providencia divina y la fidelidad de Dios en tiempos de prueba. La narrativa muestra cómo, aún en medio del abandono y la pobreza, Dios no olvida a los suyos. Es una obra profundamente cristiana, escrita para inspirar confianza en la gracia y la presencia constante de Dios. Salmo 68, 5. Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Capítulo 1. La vieja casona. Era una casa muy vieja, situada en algún lugar cercano al centro de Londres. La calle era angosta y sombría, se ramificaba en ángulo recto desde una vía transitada y los altos pisos superiores, elevándose uno sobre otro, cerraban casi por completo la vista del cielo, dejando visible solo una estrecha franja del azul celestial para los que estaban abajo, aun en los días más claros y soleados. Pero no era ni claro ni soleado en ese momento, pues el crepúsculo envolvía la gigantesca ciudad. Y ya sus innumerables luces centelleaban en medio de la penumbra, preparándose para las venideras horas de oscuridad. Verdaderamente lúgubre era ese callejón estrecho, con sus edificios anticuados a ambos lados, en medio de los cuales, en la esquina más alejada a la derecha, se encontraba la casa antigua ya mencionada. No siempre había sido tan vieja. En épocas lejanas había sido una mansión imponente, con ciertas pretensiones que probablemente sirvió de hogar a algún acaudalado comerciante de la ciudad, o, más atrás aún, quizá incluso a un noble. Pero eso ya había pasado. Nobles y comerciantes por igual habían sido arrastrados por la marea hacia el oeste, y la antigua mansión había descendido muchos peldaños en la escala social. ¿Cuánto había cambiado desde aquellos días remotos, 1 o 2 siglos atrás? Ya no había damas delicadamente educadas, vestidas con seda y terciopelo, con maquillaje y lunares postizos, subiendo y bajando con gracia por su ancha escalera de roble. Ya no cruzaban su umbral jóvenes galanes ricamente ataviados, con plumas ondeantes y espadas tintineantes. Aquel portal macizo nunca se cerraba ahora, pues la vieja casa ya no era un hogar, sino un conjunto apretado de viviendas. Ningún carruaje pesado, tirado por elegantes y fuertes yeguas flamencas, pasaba con majestuosa lentitud por la angosta calle. Tanta dignidad quedaba ya muy atrás, en un horizonte distante. Damas y galanes, terciopelos y plumas, yeguas flamencas y esplendores fastuosos. ¿Quién podría asociar tales términos con este barrio miserable? ¿Quién podría mirar esos techos ennegrecidos por la suciedad e imaginar candelabros brillantes colgando de su centro? ¿Quién, al observar las paredes descoloridas, podría pensar que una vez estuvieron cubiertas de obras de arte? ¿Quién, al contemplar aquellas habitaciones desnudas y sin lavar, podría escuchar sin escepticismo la historia de muebles de terciopelo y decoraciones invaluables que alguna vez adornaron esos mismos cuartos? Aquellos días de riqueza y lujo habían quedado atrás para siempre. La antigua mansión se había convertido en una simple casa de vecindad, repleta de carpinteros, zapateros, sastres y cargadores, a menudo en lo más profundo de la miseria. Era una sofocante noche de verano y una pesada opresión impregnaba el ambiente.
aunque el sol ya se había ocultado tras el horizonte y los últimos destellos de luz rojiza, filtrándose entre la neblina gris, habían desaparecido finalmente de las chimeneas más altas. Pero ningún aliento dulce del campo podía penetrar tan profundamente en la ciudad. Ninguna brisa fresca se colaba jamás entre las gruesas paredes de las casas que conformaban Anstey Court. El trabajo había terminado por ese día, al menos el poco que había, pues demasiados en la vieja casa y su entorno sufrían las miserias de un desempleo prolongado. El trabajo escaseaba y el pan era difícil, terriblemente difícil de conseguir. Subiendo y bajando por la escalera desigual, con sus barandales destrozados y paredes grasientas, pasaban pisadas de cuando en cuando, pues más de medio centenar de seres humanos encontraban refugio entre los muros de esa sola casa. Cada cuarto era un hogar distinto. ¡Y qué hogar! La conocida melodía inglesa, verdaderamente para muchos dulces hogares, difícilmente habría encontrado eco aquí. La oscuridad crecía, y ninguno de los que subían o bajaban lentamente con los hombros encorvados y los pies cansados notó una pequeña figura acurrucada en el rincón más sombrío del segundo descansillo. Podría haber parecido solo un bulto de harapos, si no fuera por un leve movimiento ocasional o un sollozo entrecortado cuando nadie estaba cerca. Observando más de cerca, se habría visto un brazo desnudo cruzando fuertemente sobre el otro, un gesto de angustia, mientras los pequeños dedos oscuros se aferraban con fuerza a los andrajos que apenas la cubrían. Pero no había otro signo de vida, y el sonido de pasos cercanos era señal para que se apretara más contra la pared y se sumiera en un silencio absoluto, con evidente temor de ser descubierta. Los pasos se volvían ahora menos frecuentes. Los niños habían sido llamados desde el sucio patio donde jugaban todo el día y enviados a sus respectivos montones de harapos o paja que hacían de camas. Muchos hombres aún permanecían en la taberna cercana, tratando de ahogar las penas por un rato con un medio que cada día hundía más a ellos y a sus familias en la degradación. Otros ya se habían retirado a buscar algún descanso en cuartos atestados con niños, medio famélico llorando hasta dormirse por falta de alimento. Durante un rato no pasó nadie. Luego, nuevamente se escucharon pasos que subían pesadamente la vieja escalera. Una figura femenina, apenas visible en la tenue luz, se acercaba temblante, como si apenas pudiera mantenerse en pie. Se sostenía contra la pared, y la niña en el rincón se encogió aún más con renovado miedo. En vano esta vez. Siguiendo el borde de la pared, la mujer tropezó con el inesperado obstáculo y casi cae, deteniéndose luego para preguntar: ¿Qué es esto? ¿Quién eres tú? Tranquilizada por la voz, que mostraba que el andar vacilante no se debía, al menos, a una visita al temible Palacio de Ginebra, la niña se levantó y dio un paso al frente, aún cruzando los brazos sobre el pecho, pero no respondió a la pregunta. ¿Qué haces aquí?, volvió a preguntar la mujer, y aunque hablaba con tono áspero, como quien ha visto secarse sus afectos tras mucho sufrimiento, no estaba dispuesta a dejar pasar a la niña sola, como quizá habrían hecho muchos hombres y mujeres más acomodados, como el sacerdote y el levita de antaño. Un sollozo entrecortado, entre jadeos, fue su respuesta. La mujer se apoyó en la pared y posó una mano sobre el brazo de la pequeña vagabunda. ¿Cómo te llamas, niña? Ailey Carter, respondió en voz baja, seguida de la súplica: ¡Oh, no me mande de vuelta! Ailey Carter. Entonces tu padre es Jen Carter, el que vino hace poco a vivir a uno de los sótanos, ¿no? Sí, nuestra casa está allá abajo. ¡Oh, no me mande de vuelta!, repitió con insistencia. ¿Y tu madre, niña? ¿Dónde está? La llevaron presa, sollozó Ailey, presionando aún más los brazos contra el pecho, como si luchara por contener el llanto. Y papá se está muriendo, y es horrible estar con él sola. No me atrevo. ¡Oh, no me obligue! ¡Quiero a mamá!, gimió Ailey. ¿Jem Carter muriendo? Bueno,
Es lo que a todos nos espera, dijo la mujer con una resignación desesperada. Había hablado ocasionalmente con Jem Carter y su esposa, y a la luz del día habría reconocido a la niña ahora encogida frente a ella. Pero su hogar estaba cerca de la parte alta de la casa, y el de Ailey en el fondo. Y los Carter, como muchos en su situación, habían conocido días mejores y vivían bastante apartados en su sótano. —¿Jem Carter muriendo? —repitió la mujer. —¿Y a tu madre se la llevó la policía? Ailey se estremeció visiblemente. —La policía —susurró—. Mamá dijo que no podía soportarlo más, ver a papá morir y pedir comida y no tener ni un sorbo ni un bocado en casa para darle. Se volvió loca de oírlo quejarse y gemir día y noche, y entró de frente a una panadería y agarró un pan con una mano y un monedero de una señora, lleno de oro hermoso. Estaba sobre el mostrador y mamá lo agarró también. Dijeron que quiso robar eso también, pero no fue así. No fue así, repitió Ailey, rompiendo en un lamento como de animal herido. Estaba loca y lo agarró sin pensar. No sabía lo que hacía. Solo quería el pan para papá. Gemía tanto por algo y se está consumiendo por falta de comida. Igual que el resto de nosotros, dijo la mujer secamente. No he comido nada hoy y estoy a punto de caer. Bueno, si está muriendo, pronto se le acabará. No me mande de vuelta, rogó la niña con respiración entrecortada por los sollozos. Solo me sentaré aquí y estaré bien quietecita. ¡Oh, no lo haga! Papá no ha dicho una palabra desde que le dije que se llevaron a mamá, y aprieta los dedos y hace un ruido en la garganta y mira. ¡Oh, no puedo volver! Sollozó Ailey. Preferiría dormir en la calle toda la noche. Si tan solo mamá estuviera aquí. Pasará mucho tiempo antes de que la veas de nuevo, te lo aseguro, murmuró la mujer. Ven, niña, ven conmigo. Mary Carter me hizo un favor alguna vez, cuidando a los niños cuando yo no podía estar, y te voy a dar un pedazo de pan, aunque sea el último que tengamos. Subió lentamente la ancha escalera con los flecos de su bata de algodón arrastrando escalón por escalón, donde en otros tiempos solían pasar colas de satín enjolladas. Ailey la seguía de cerca, aferrada a la pared, ennegrecida, sin hacer preguntas y aparentemente dispuesta a seguirla a donde fuera. Quizá no habría bajado con la misma disposición que subía.